Amigazos de Videos Deporte, a continuación escuchemos las reacciones de la prensa argentina tras el empate de la selección argentina frente a Paraguay 1-1. Un empate que tiene sabor a eliminación de la Copa América 2019. Los pechos fríos no pueden ganar hasta ahora, señores. A ver, escuchen y luego déjenme sus comentarios. De fútbol. Y sí, toda la atención está centrada en lo que sucedió hoy en la Copa América, donde ya está el primer clasificado del certamen a los cuartos de final. Estamos hablando de la selección de Colombia, que superó a Qatar. Está Ficha Sánchez, porque se va a meter con todo lo que tiene que ver con las redes, donde los protagonistas se expresan. Gracias a Dios. Y a través de eso nosotros nos informamos. Viene el señor también Arcucci para ayudarnos a hacer el análisis, y lo tenemos a Diego Latorre con el resto del equipo allí en Belo Horizonte para hablar de lo que acaba de suceder con la selección argentina y Paraguay. Empate en 1. La selección argentina que la pasó realmente muy mal, que hubo algún pasaje donde mucha gente se ilusionó, principalmente cuando el técnico decidió jugar con 2 atacantes o casi 2 centroatacantes junto con Lionel Messi, pero una vez logrado el empate da la sensación que Scaloni dijo: hasta acá llegó mi amor, y después volvió al viejo planteo. Este fue el partido, terminó 1-1 y Argentina tendrá que ganarle a Qatar para ser un buen tercero. Y se me ocurría una respuesta muy de campo, muy de mi pueblo, muy de Puan. Mal pero acostumbrado. Es feo acostumbrarse a lo malo. Lamentablemente es esto. O sea, yo veía la imagen del seleccionado argentino, salvo esos fugaces 20 minutos, y es más de lo mismo, de lo que se viene viviendo desde hace muchos años. El tema es que el deterioro se ha ido incrementando. El asunto es que ese más de lo mismo no es nada positivo, porque decimos más de lo mismo, de que cuando queremos explicar cómo juega esta selección argentina, qué intenciones le vemos a la selección argentina. Cuando yo digo más de lo mismo, lo que digo es sufrimiento. La selección hace mucho tiempo que sufre, que no juega. ¿Y por qué hablo de deterioro? Porque cada vez es más fácil, si se quiere, explicarlo. Hoy, por ejemplo, hubo un momento en que el seleccionado pareció jugar algo. Duró 22 minutos. Cambio de Agüero por Tucu Pereira, ponerle 2 delanteros a Messi, acompañar a Messi con 2 delanteros, más los mediocampistas, y pareció jugar algo. Veía de nuevo recién, cuando estábamos pasando en el compacto, la jugada que después termina en penal. Ves en el área a Agüero, a Lautaro Martínez, a Messi llegando. Bueno, de eso se trata, de tener posibilidades para Messi, de opciones de con quiénes jugar, y el propio Scaloni, en un, para mí, suicidio futbolístico, decidió sacarlo a Lautaro. Duró 22 minutos. Bueno, ahí yo no hay problema. Ahí yo no coincido, Dani, con vos, porque no fue más de lo mismo, fue peor. Sí, claro. Porque lo de Scaloni no tiene. Vamos a esperar la conferencia de prensa. Seguramente él habrá imaginado una resolución distinta con el cambio. El cambio es volver al formato de un solo atacante, ¿no? O sea, juega Di María pero sale Lautaro. Sí. En el área hay uno solo. Los defensores dicen: qué bueno es Scaloni, nos sacó a Lautaro Martínez, goleador del Inter, y nos pone a alguien por afuera, pero que de última va a patear de a 30 metros, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Ari? Que después vuelve otra vez para atrás, porque cuando sale, cuando ingresa Matías Suárez y saca de Paul, vuelve a poner 2 delanteros. Sí. Entonces, se dice y se desdice. Exactamente, por eso es cierto que es más de lo mismo en cuanto a la sensación general de sufrimiento. Obvio. Pero ¿por qué más deterioro? Porque la explicación hasta resulta más sencilla. Acá la deja, si se quiere, servida en bandeja el propio Scaloni, sumado a otras cuestiones, porque si no parece que todo se reduce a ese cambio de algún modo inexplicable. Ya había habido cambios inexplicables en el partido anterior. También tiene que ver con el funcionamiento del equipo. O sea, no se termina de entender Paredes y Lo Celso totalmente en línea, ese doble 5 en 2 jugadores que juegan de lo mismo. Normalmente cuando tenés un doble 5, claro, tenés uno que quita y el más de marca y el otro más de juego, uno más de salida. Juegan a distancia, separados, cosa de uno ofrecerse como opción de pase, el otro meterse entre los centrales. Bueno, no sucede en el funcionamiento de este equipo. Son problemas de funcionamiento. Y luego actuaciones individuales que van bajando hasta de parte de aquellos que son los que tienen que transmitir más confianza. El penal que comete hoy Otamendi es un penal infantil. O sea, si estamos hablando de uno de los 4 jugadores que tiene este equipo con más de 50 partidos en el seleccionado, no es propio de alguien de esa experiencia.
Bueno, tomo la pelota yo y pienso por dónde empezar también porque estoy como ustedes, pero la verdad es que fue un partido raro de Argentina que mejoró respecto de Colombia, es cierto, tuvo un primer tiempo donde a mí particularmente me resultó interesante la presión bien alta que ejerció, ¿no? Después hay una situación que se le viene dando al seleccionado y es que todo lo que le facturan lo tiene que pagar, ¿no? Porque la verdad es que hubo una jugada rapidísima, un error de Casco, no un error de Casco en realidad, queda Casco en posición de ataque, va al cierre Pereira, pero la velocidad de Almirón no puede con la velocidad de Almirón y termina en ese centro que lo define magistralmente. La verdad, Sánchez al lado del palo la termina colocando. Pero digo, hasta ahí Argentina había mostrado otra cara, jugaba más adelantado, los laterales pasaban al ataque. La posición de Pereira no estaba tan claro, pero porque se iba muy al medio, pero después se abrió, digamos, estaba un poco mejor parado. Y en el segundo tiempo, cuando hizo algún cambio, que nosotros pedíamos cambios diferentes, el cambio de poner dos puntas y de ir a buscar de otra manera, y Argentina empezó a encontrar caminos para llegar al arco, consigue el empate y después creo que ahí vuelve el técnico Scaloni es como que le agarraron 5 minutos, no sé si de temor o de qué, ¿no? Pero la verdad es que es llamativo cómo hace una modificación y vuelve prácticamente a lo que tenía parado contra Colombia. Lo de Colombia fue casi el mismo equipo, tácticamente era el mismo equipo, pero la verdad es que a mí me sorprendió particularmente, muchachos, eso, porque modificó lo que había hecho que le había salido bien. Argentina estaba dominando, Argentina podía encontrar caminos. Bueno, no encontré yo una respuesta en esto de la salida de Lautaro Martínez. Y después, bueno, lo que decía Miguel, ¿no? Esta jugada que me parece que Armani necesitaba tener con el seleccionado argentino, atajar un penal que en realidad no es su especialidad, los penales no son la especialidad de Armani, pero bueno, pudo atajarlo y bueno, terminó Argentina sacando un punto que lo deja último por diferencia de gol en la llave, pero de todas maneras con la posibilidad de que si le gana a Qatar va a poder clasificarse o en segundo o tercer lugar, pero clasificarse al fin. Habrá que ver qué actitud toma Colombia, ¿no? Que ya con 6 puntos es líder absoluto y nadie le puede sacar la posición de puntero. A ver si pone un equipo alternativo o Queiroz decide mantener a los titulares. Bien. Al igual que contra Colombia, hay que decir que la Argentina comenzó con un tono que se fue diluyendo, ¿no? Sí. No te digo que fue prometedor el arranque, pero se veía una intención de asociarse, de mayor movilidad. Por momentos era un 4-1, 3-2, ¿no? Sí. Con Paredes cerca de la línea de fondo, sí, y casi en la misma línea de retroceso, con Roberto Pereira de derecha hacia adentro, con Lo Celso en zona interna, y con De Paul por la otra banda, más Messi y Lautaro Martínez. Sí. Pero se fue diluyendo. Es un equipo que no triangula, ¿no? Casco también empezó con una ambición ofensiva. Yo dije, bueno, Casco, Pereira, Messi por ese costado pueden llegar a triangular. Se diluyó. Es un equipo que no logra triangular. Y hoy en la elite lo que distingue a los buenos equipos es la triangulación, la velocidad, la dinámica. La velocidad y esa aparición a lugares desocupados de la cancha, ¿no? Sí, Javi, y se termina dando algo que veníamos hablando también en la previa, que a uno le resultaba extraño los cambios por lo siguiente, porque uno veía que el problema en el primer partido era una cuestión de estrategia y de táctica más que de nombres propios. Uno no veía responsables a Agüero, a Di María, a Sarabia, y veía tal vez el cambio del Tucu Pereira así para ajustar tácticamente al equipo. Sí. Que me parece que eso es lo que termina resultando, Javi. Es más, cuando entra Agüero, marca la clara diferencia de calidad que tiene el Kun. La pelota que mata con el pecho dentro del área y se la cede atrás a Lautaro Martínez, marca lo que es un poco Agüero. Di María entra en otra posición, con otra dinámica al ataque con respecto a su posición estancada en el partido frente a Colombia. Por eso digo,
si se quiere, se ajustó algo tácticamente, pero eso que se ajusta tácticamente, como dice Miguel, no termina perdurando en el tiempo, claro, a lo largo del partido. Es cierto, como decía Javier, tenía una idea en el primer tiempo, la cambia para el segundo. Parecía correcta la de jugar con Messi y 2 delanteros. Ahí sí. Que me parece que es lo que debería imponerse en este equipo argentino o lograr consolidar Messi y un par de delanteros. Se retrae y después vuelve a la carga con el ingreso de Suárez para acompañar a Agüero y para acompañar a Messi. O sea, dentro del mismo partido, diferentes ideas y búsquedas, ¿no? Exactamente, sí. Sí, yo la verdad es que con la salida de Lautaro Martínez no entiendo, porque era un buen momento de Argentina, le había dado resultado esto de los 2 puntas, coincido con Juan, y la bajada de Agüero fue magistral. Después el Kun Agüero me parece que se excedió a lo mejor en buscar la sociedad con Messi. Buscó mucho el pase a Messi, mucho juntarse con él. Está bien, son dos jugadores que pueden, si están en sintonía, pueden hacerlo, pero no encontré o no encuentro en el recuerdo alguna jugada que haya terminado bien en esa asociación, pero sí en la jugada previa al gol. Pero respecto a lo que decía Miguel, comparto, no sé por qué Scaloni termina desarmando algo que le había funcionado. Es como si hubiese sentido, porque además Argentina necesitaba ganar, es como si hubiese sentido que se le encendió una alarma en la cabeza diciendo, no, bueno, a ver si todavía de contra perdemos, de contra se puede dar con la velocidad de Almirón, con Derlis González, pero la verdad es que no le encontré un motivo a la salida, y ahí cae Argentina, porque inclusive posicionalmente vuelve a lo de Colombia, se para casi que 10 metros atrás en su campo, y ahí es donde empieza a controlar otra vez el juego Paraguay, hasta el final cuando ingresa Matías Suárez. Pero bueno, yo lo que destaco como positivo es un cambio de mentalidad por momentos. Ahora, después es un equipo claramente que padece de una bipolaridad que es muy marcada, ¿no? De golpe tiene picos muy altos y después cae en el rendimiento casi con algo que genera una alarma importante. Quizá tenga que ver con que consideró que no era sustentable ese mediocampo con Paredes, Lo Celso y De Paul, más Messi y 2 delanteros. Ese mediocampo no es sustentable a largo plazo. No, a largo plazo no. Era para ese momento del partido, para una reacción, para un empate, y habrá pensado que ya había cumplido el ciclo, un mediocampo con Paredes, con De Paul y con Lo Celso, que es exponerse permanentemente, y mucho más dentro de un equipo que no está consolidado en los circuitos, ni de avance ni de retroceso. Es que también lo que sucede es que tenés que suplir la ausencia, por ejemplo, de un volante central de mucha dinámica con el funcionamiento, y no tenés tiempo para trabajar, porque ¿cómo suplís los relevos y el retroceso en la Argentina con Paredes de 5? Y eso lo tenés que hacer con trabajo, es muy difícil. No tenés a alguien que físicamente hoy, Javi, Miguel, te suplante lo que te falte del trabajo táctico y de estrategia. Ni actitud. Claro. Ni actitud, ni de despliegue. Claro, y costumbre para hacerlo. Sí. La Argentina carece de ese tipo de mediocampista. Porque muchas veces, ¿sabés lo que pasó, Javi? Y completando con el tema del doble 5, muchas veces vi en el primer tiempo, cuando la Argentina avanzaba en el campo, que Paredes terminaba en posición de 10, al lado Lo Celso, y si la perdían ahí, uno tenía la sensación de que iban a quedar los delanteros de Paraguay mano a mano directamente con los defensores de la Argentina. Era un mano a mano, porque Paredes, claro, abocado al ataque, porque distribuye bien, y muchas veces quedaba en posición de 10. Y nadie, uno tenía la sensación, Javi, vos que estuviste en la cancha, le iba a hacer el relevo, ¿no, Miguel? Y me parece que eso, a ver, es trabajo, y el trabajo en la Argentina hoy no lo tiene. Entonces, en algún punto en el partido, eso de, ¿es sustentable este mediocampo? Con Paredes, con De Paul. El segundo tiempo no lo era. Es que no. Se trataba de un experimento para intentar una reacción que con un poco de fortuna llegó. Porque hay que reconocer que hay un poco de fortuna, ¿no? En ese brazo extendido de Piris, revisado y bien sancionado el penal, pero necesitas un toque de fortuna para que ocurra ese tipo de acción que termina siendo penal convertido por Messi.